Entonces, ya le di grabar y vamos a comenzar. Bueno, la independencia de México se clasifica en 4 fases. Una que le llamaríamos los antecedentes y de ahí ya la primera, segunda y tercera fase. Desde los antecedentes, porque bueno, tiene unas causas, tanto internas como externas, que hacen que, bueno, México busque su independencia. Aquí vemos en esta pequeña tablita que la saqué tal cual del libro, antecedentes que son de 1790 a 1810. Y los antecedentes, la principal fuente de antecedentes son las causas externas. ¿Qué es una causa externa? Pues algo que está sucediendo fuera de, por eso es externo. Y bueno, una de las principales causas externas y que trabajamos en Historia Universal es esta. ¿Alguien me puede recordar esta imagen a qué hace referencia? ¿A la Revolución Francesa? Correcto. Una de las causas externas de la independencia de México es la Revolución Francesa. Recordemos, yo lo había mencionado ya en su momento en aquellos temas. ¿Por qué? Porque en la Revolución Francesa es cuando por primera vez se habla de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En una época en la que el absolutismo ilustrado había marcado, bueno, el absolutismo más bien había marcado una serie de gobiernos en forma de imperio, en forma en la que no había derechos para nadie, en los ciudadanos y que el rey era nombrado por Dios, la Revolución Francesa viene a cambiarlo todo y viene a inspirar a los otros países a darse cuenta de que como humanos tienen derechos y de que valen igual que su rey, igual que cualquier otra persona. Entonces esa va a ser la principal causa externa de la independencia de México, porque hombres como Miguel Hidalgo, como José María Morelos, o bueno, personajes como Aldama, Allende, José Bautista de Domínguez, pues eran criollos, eran letrados, tenían conocimiento, y pues entre todo ese conocimiento llegó hasta ellos, llegó hasta sus oídos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que surgieron gracias a la Revolución Francesa. A eso se le suman las causas, estas son las causas externas, a eso se le suman las causas internas, es decir, lo que pasaba dentro del país. Y algo bien claro que pasaba dentro del país es que los criollos, es decir, ya sabemos, hijos de españoles nacidos en México, no tenían los mismos derechos que los españoles peninsulares. Estaban considerados de un menor rango y eso les tenía enojados, pero el problema era de que los criollos eran ya una gran mayoría y era gente que, pues como les mencionaba, estaba estudiada, tenía conocimiento y tenía esa motivación de sentirse libres y de sentirse con derechos. A eso se le suma que en la Nueva España, pues los españoles eran los que mandaban, eran los ricos, eran los dueños de las haciendas, los que explotaban a los indígenas y a los mestizos y demás. Entonces, pues al ser ellos la parte poderosa del país, pues ellos no tenían interés en participar en actividades como lo es el ejército. Entonces, el ejército terminó componiéndose la mayoría de criollos, de mestizos e incluso indígenas. El ejército que existía en Nueva España estaba lleno de criollos. Es ahí donde aprenden, en este caso, personajes como Iturbide, Guerrero, Aldama, Allende, a cómo conducir batallas y demás. Entonces, esas son las principales causas internas, el descontento de los criollos por no sentirse con derechos y la Revolución Francesa. Al mismo tiempo, resulta que en España en ese mismo tiempo en el que acá en México, que todavía se llamaba Nueva España, había un enorme descontento, España fue atacada por su país vecino y le quitaron el trono al rey, que el cual era Fernando VII. ¿Quién fue el país que invadió a España? ¿Quién se lo sabe? ¿Nadie? El país vecino, ¿quién sabe quién es el país vecino de España? Si no es por la historia, es por la geografía. Tampoco. Bueno, Francia. Francia, después de su Revolución Francesa con Napoleón, pues quiere seguir ampliando sus territorios y pues atacan España y hacen abdicar, es decir, hacen renunciar a la corona al rey de España y en este caso Fernando VII cede
su corona a José Bonaparte, hermano, sí creo que sí, hermano, ahí perdonen el dato si no recuerdo bien, pero si no me equivoco sí era su hermano, y se vuelve el rey de España por un tiempo. Entonces, imagínense, a ver, acá Nueva España estaba ya acostumbrado durante 300 años a que pues eran gobernados por España y que toda su riqueza y todos sus recursos se tenían que ir allá, a Europa, a España. Pero ahora era peor, porque ahora ni siquiera era en España, se estaban yendo, pero a Francia. Entonces, pues ya esto se había vuelto insostenible. Esta imagen hace referencia a cómo hacen abdicar al Fernando VII y cómo se corona Francia en la corona española. Bueno, entonces, tercera causa que iba a desembocar en la independencia de México. Y bueno, aquí llegamos a esta imagen que, bueno, yo creo que aquí ya empezamos a ver los temas más conocidos, pero esta sigue siendo parte de los antecedentes. Estos 5 reunidos aquí con esos papeles y en esa mesita, ¿a qué hacen referencia? ¿Qué están haciendo ellos 5? Estoy seguro que los ubican estos personajes. Jóvenes. Nadie. Bueno, pues hace referencia a la época que conoceremos como la conspiración, que es un periodo de tiempo que, bueno, esta es la conspiración como que más conocida, pero es un periodo de varios años en los cuales los criollos se reunían para planear cómo podían, en este caso, ya dejar de ser gobernados, ya ni hablar de España, en este caso ya era Francia, ¿sí? Porque estaba al mando de la corona. Y entre todas, muchas conspiraciones fueron descubiertas, y esta también, pero esta es la que iba a rendir frutos, la conspiración de Querétaro, en donde personajes como Miguel Hidalgo y José Ortiz de Domínguez, que podemos ver en la imagen, iban a conspirar para levantarse en armas y hacer que la corona, y bueno, hacer que los derechos del ciudadano, los derechos del hombre que estaban viendo desde la Revolución Francesa impactaran en la vida de los ciudadanos de acá, de México. Desde ahí ellos ya pensaban que no debería de existir la esclavitud, pero aguas aquí con un detalle de la historia que a veces confundimos. Cada 15 de septiembre desde cada 15 de septiembre nosotros estamos acostumbrados a que en el grito de independencia oímos la frase Viva México, ¿sí? Pero aquí esta conspiración no hablaba todavía de un Viva México, sino hablaba de un Viva el rey Fernando VII y viva en este caso la corona española, porque piensen que lo que les había mencionado hace un momento, que en ese momento la corona española estaba en manos de Francia y ellos consideraban, al ser criollos descendientes de españoles, que lo mejor para su patria y lo mejor para su nación, pues era el que Fernando VII pues regresara al poder y Francia pues dejara la corona española. Todavía no se hablaba de una libertad de un nuevo país. Sin embargo, los ideales ya estaban fundados, ¿no? Porque sí hablaban de derechos de los ciudadanos, sí hablaban de derechos del hombre y sí hablaban de abolir la esclavitud y de un país libre, ¿no? Mm, libre en el aspecto de que, pues en este caso, regresara el gobierno que los tenía al mando. Y bueno, les decía que esta conspiración también fue descubierta porque Miguel Hidalgo, José Ortiz, Juan Aldama, Ignacio Allende tenían planeados levantarse en armas en noviembre de 1810. Sin embargo, son descubiertos y se precipita todo y tienen que levantarse en armas en septiembre, 2 meses antes, cuando todavía no tenían nada listo. La historia de México es así como que contada así de cierta manera, es así como que anecdótico todo lo que pasó, ¿no? Y es así como llegamos entonces a la primera fase de la historia de la independencia, la fase 1, que nada más dura prácticamente un año, que es cuando Hidalgo es designado jefe del movimiento y inicia la lucha de la independencia. Y bueno, esta imagen que estoy seguro que todos conocemos, que hemos visto en algún mural, en algún libro de historia, hace referencia al inicio donde Miguel Hidalgo, a ver, ¿dónde dónde inició el movimiento de la independencia? ¿Dónde es su cuna del movimiento, muchachos? ¿En qué lugar? ¿En Dolores? En Dolores. Es un municipio del estado de...
¿En qué ¿De estado está? Hidalgo? No, en Dolores, en Guanajuato. Es donde inicia el movimiento de la independencia de México, donde Miguel Hidalgo, que sabemos que era padre de esa iglesia, toca las campanas, levanta al pueblo en armas, y pues esta imagen hace referencia un poco a ese momento, ¿no? Ese momento en el que un montón de gente mal armada, con machetes, palos, antorchas y demás, pues se levanta el movimiento. Y de ahí va a empezar una serie de campañas en las cuales Hidalgo va a seguir incorporando a demás personas. Prohíbe la esclavitud, hace la abolición de la esclavitud, libera presos, y muchos del ejército de Hidalgo pues eran gente que pues había estado presa, pues gente que pues se dedicaba más bien a saquear, más bien, porque por el tipo de ejército que formó Hidalgo, ¿no? Esta imagen hace referencia a lo mismo, aquí lo vemos con el estandarte, que fue una de las banderas históricas de nuestro país, y aquí también. Sin embargo, dense cuenta que la fase 1 les mencionaba que nada más llegó hasta 1811, porque sí ubicamos a Miguel Hidalgo como el padre de la patria, por haber sido el que inició, el que tuvo la gran iniciativa de mover a los mexicanos a iniciar por la lucha. Pero Miguel Hidalgo solo duró en batalla un año. Es capturado. Una vez, su ejército siempre fue muy desorganizado porque pues fue muy improvisado todo lo que hizo Hidalgo, y por eso él se limitó mucho a tomar algunas ciudades, como por ejemplo nunca se atrevió a tomar la Ciudad de México. Y en algún momento es capturado nuevamente en Guanajuato. Volvemos a hablar de Guanajuato, es la cuna de la independencia de México, ese estado, y en un lugar de la capital, aparte de ser fusilado, es decapitado, y junto con los demás héroes de los primeros héroes de la independencia de México, y sus cabezas quedan exhibidas en un lugar de Guanajuato que se llama la Alhóndiga de Granaditas, como advertencia a todo el demás pueblo de no se levanten en armas. eh, Aquí no va a haber ninguna independencia, no va a haber ningún movimiento insurgente, y pues todos esténse quietos, ¿no? Entonces, era así como que una amenaza. Sin embargo, pues no iba a funcionar porque la semilla de la independencia de México ya estaba sembrada, ya estaban motivados, y la muerte de Hidalgo, la muerte de Aldama y la muerte de Allende, los primeros insurgentes, solamente va a motivar a que el pueblo de México se siga organizando y se siga levantando en armas. La muerte de Hidalgo es el fin de la fase 1, y de ahí es cuando llega la fase 2, donde, bueno, esta imagen aquí anda, esta es la imagen de la decapitación de Hidalgo, que aquí anda fuera de lugar. Y bueno, llegamos a la fase 2. ¿Quién es el que estamos viendo ahora en pantalla, muchachos? José María Morelos. José María Morelos. A él le toca la fase 2, que corresponde de 1811 a 1815. A diferencia de Hidalgo, que solo estuvo en batalla un año, Morelos iba a estar 4 años. Y Morelos iba a estar muchísimo más organizado porque, bueno, era un estratega militar que tenía, aparte de también ser cura igual que Hidalgo, y aparte de ser como un alumno de Hidalgo, pues él tenía como que un poquito más de organización, tanto que hace algunas acciones que van a desembocar en muy buenas decisiones para que después se consuma la independencia. Una de ellas es que en la ciudad de Chilpancingo, en Guerrero, forma un congreso con todos esos criollos, esa gente intelectual de la época, y ahí es donde crean un documento que va a ser base de la independencia de México. A ver, alguien, antes de que yo nombre el documento, ¿alguien se sabe el nombre? ¿No? Ok, Morelos crea Los Sentimientos de la Nación, que es un documento en el cual habla de una América libre. Acuérdense, todavía no existe México como tal, no, todavía no le llamaban México a México, ¿sí? Entonces habla de una América libre, una América en la cual ya no depende de España. Y aquí hay una gran diferencia, porque acuérdense que les dije que Hidalgo hablaba de viva Fernando VII y de que la corona regresara a España. Ya Morelos no, ya Morelos se da cuenta de que lo mejor sería ya separarse por completo de España, y que ellos tenían todo lo necesario para ser una nación independiente. Entonces, los sentimientos de la nación son un excelente antecedente en el cual a lo largo de todos sus artículos, de todos sus tratados, Morelos habla de cómo podemos ser un país libre. Y
Bueno, las batallas de Morelos fueron creciendo, permitieron que se unieran más insurgentes, que ahorita vamos a ver sus fotos. Sin embargo, en 1815 es capturado y es fusilado, y pues también corre con la misma mala suerte que tuvo Hidalgo, Allende y Aldama, y ya era un personaje de la historia de México, pues también otro héroe más, pero pues también ya había caído. La muerte de Morelos hace que termine la fase 2 y es cuando entramos a la fase 3. Bueno, esta imagen habla de eso. Morelos fue fusilado el 22 de diciembre en San Cristóbal Ecatepec y llegamos a la fase 3 y la tercera y última fase. En la fase 3, después de la muerte de Morelos, se empieza a ver como una decadencia del movimiento insurgente. Es decir, ya no hay tantas batallas, ya no hay guerrillas a lo largo del territorio mexicano. Sin embargo, hay algunos personajes que todavía como que se mantienen en lucha. Uno de ellos, a verlo, dejo ver si ustedes reconocen las imágenes. ¿Quién es él, muchachos? ¿Alguien lo ubica? Está difícil la pregunta. Algunos personajes que sí me gustaría que después se dieran la tarea de investigar y de leer un poco de su historia, pues es Francisco Javier Mina, es Fray Servando Teresa de Mier, Mariano Matamoros, y que va a ser el protagonista de la tercera fase, y este sí no lo digo yo, porque este sí es muy importante. ¿Alguien debe de saberse su nombre? Vicente Guerrero. Bien, Arturo. Vicente Guerrero, que es como que ahora el que va a tomar el lugar de Morelos, porque tenía las mismas ideas que él de una nación independiente y a luchar por la libertad de su país, ¿no? Sin embargo, Vicente Guerrero no estaba solo. Para la tercera fase de la historia de México, se podría decir que existían dos bandos, el de Vicente Guerrero por un lado y el de, ¿quién es él? ¿Nadie? Y el de Agustín de, Agustín de Iturbide, ¿no? correcto, y el de Agustín de Iturbide, ¿sí? A ver, ¿por qué existirían dos bandos si los dos querían la libertad y el México como una nación independiente? Pues tiene que ver con sus ideales. Para Vicente Guerrero, inspirado en todos esos ideales de la Revolución Francesa y todo eso que vimos, él consideraba que lo mejor para nuestro país era que se creara una república, que se tuviera un presidente, porque ya tenían también, por ejemplo, el ejemplo con Estados Unidos. Acuérdense que ya se habían independizado las 13 colonias y ahí habían adoptado un gobierno diferente, el de una presidencia. Y a Guerrero y a sus seguidores les agradaba la idea. Pero Iturbide, con su ejército trigarante, al mando del ejército, en este caso de defensor todavía de la corona española, decía, pues no, yo creo que lo ideal es conservar nuestros ideales tal cual como son hasta ahorita y como buen católico y buen criollo que era, él consideraba que nada de república. Aquí debería de seguir haciéndose un imperio y nombrar a un emperador, no un rey, un emperador para el gobierno de México. Entonces, ¿eso qué va a causar? Que en vez de que, aunque los dos querían un México libre, va a causar que ellos dos entren en un conflicto y que no se logren poner de acuerdo exactamente sobre lo que querían mejor para el país. Uno de los dos tenía que ceder porque si no México nunca iba a llegar a ser libre y el que termina cediendo es Vicente Guerrero. En esta imagen vemos algo que firman ellos dos que se le llama Plan de Iguala, que bueno, lleva el nombre por el lugar en el que fue firmado, en el cual también se da, no se me descargó esa imagen, un evento famoso, al que se le llama el abrazo de Acatempan, que también es otra, en donde ellos dos, pues, a través de un abrazo, pues firman la paz y se dan cuenta de que los dos se podían unir y ya podían lograr eso que tanto trabajo había costado durante todos estos años, que es la independencia de México. Entonces, al estar ya unidos todas las fuerzas armadas que estaban luchando por la libertad de los mexicanos, ya no había nadie en contra de ellos y los españoles prácticamente ya estaban eliminados de la batalla, ¿no? Es así como entonces se concluye la independencia de México en 1821 con los tratados de Córdoba. Llevan también su nombre por el lugar donde fueron firmados, Córdoba, Veracruz,
en el cual el virrey que recién llegaba, Juan O'Donoghue, desemboca en el puerto de Veracruz y se encuentra con un país que prácticamente ya estaba siendo libre, porque ya no había manera de gobernar, porque pues el ejército trigarante, el ejército que debería de trabajar a manos de él, a manos del virrey, pues estaban listísimos para asumir la independencia de su país. Y pues entonces lo único que llega a ser Juan O'Donoghue, el último virrey español, pues es firmar que este país, que México ya es un país independiente y como vino se fue. Y entonces es así como se firma el Acta de Independencia de México. Pero recuerden lo que mencioné hace un momento, Guerrero quería una república, Iturbide quería un imperio y uno de los dos tenía que ceder y el que cedió fue Guerrero, entonces lo que se firma es un acta de un imperio. Esto es un dato curioso de la historia de México, porque el acta de nuestra independencia no habla de una república, ni habla de un presidente, sino habla de que se formó un imperio. En 1821, de hecho, este año se están cumpliendo 200 años del México libre. Es curioso cómo dentro de nuestra historia le damos mucho más importancia al inicio de la independencia, que está padrísimo, ¿no? Ese momento en el que Miguel Hidalgo toca las campanas de la de allá en Dolores Hidalgo e inicia con todo esto, con un poco de gente. Y pues sí, porque él fue el que sembró la semilla, como yo lo decía, ¿no? Pero pocos recordamos este evento. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero también habría que reconocer que estamos justamente este año en el bicentenario de la independencia de México, porque es en 1821, hace 200 años, cuando se firma esta acta de independencia, aquí vemos las firmas, en el cual México ya es un país libre. Y se celebra con la entrada triunfante de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Esta bandera que vemos ahí es la bandera de su ejército, el ejército trigarante, y que también sería una de las banderas históricas de nuestro país. Es entonces como en 1821, pues México pasa a ser un país libre, independiente, soberano, todo lo que le podamos nombrar, que bueno, ya veremos en el bloque 3 con todo el montón de conflictos que se enfrentó. ¿Por qué? Porque bueno, para empezar era un imperio, todavía no era una república, y va a pasarle un montón de problemas antes de poder ser un país estable, con una economía estable. Hablando, bueno, en pocas palabras y para meter un poco ya del tema, pues España va a intentar reconquistarlos, va a hacer unos cuantos intentos desde el puerto de Veracruz de intentar volver a conquistar a México, que todos van a fracasar porque pues ya eran, pues ya era un país unido, ¿no? Iba a haber una invasión de Francia, dos invasiones de Estados Unidos, una invasión de Inglaterra, pero todo eso ya lo vamos a ver a detalle en el bloque 3. En el bloque 2 cierra con México como un país libre, un país independiente. Y bueno, voy a dejar de grabar. Permítanme, pero no termina ahí todavía. Se me escondió esto, permítanme.